Hola amigos, os doy la bienvenida de nuevo, otro domingo aquí a Seculorum, para nuestra reflexión evangélica. Hoy Jesús sale de las fronteras de Israel y se va con los discípulos a Tiro y Sidón, es decir, a Fenicia, lo que hoy es el Líbano. Allí se encuentra también Sarepta, ese lugar donde el profeta Elías devolvió la vida mediante su oración al hijo de la viuda que le había hospedado. Es decir, la mano de Dios ya había actuado en ese territorio extranjero en ese momento puntual. Todo el relato del Evangelio de Mateo es una confrontación entre el planteamiento de Jesús y los planteamientos del nacionalismo judío, aunque a primera vista y desde una lectura superficial pueda parecer otra cosa. El nacionalismo judío abarcaba la práctica totalidad de la sociedad de Jesús, más aún viviendo bajo la dominación del Imperio Romano. Según sus máximas, Dios solo puede actuar en su territorio y solo puede favorecer a la gente de su pueblo. Es la forma en la que interpretaban el pacto que Dios había hecho con Israel, su liberación de la esclavitud de Egipto, su ayuda militar en la conquista de la tierra prometida. Pues bien, en Fenicia, una mujer cananea sale al encuentro de Jesús. El gentilicio cananeo se aplicaba a la totalidad de los pueblos que poblaban la tierra de Palestina antes de que Israel la conquistara. Cuando Israel entró y se quedó en Canaán, esos pueblos se dispersaron por otros países. Esa mujer, por tanto, podía ser uno de los descendientes de los pueblos que Israel conquistó para asentarse después de su travesía por el desierto. La mujer se acerca a Jesús y le pide que cure a su hija de un demonio muy malo que la tiene poseída. Y es en esta escena donde vamos a ver a un Jesús con dotes de actor. Jesús va a provocar que sean los propios discípulos quienes le pidan que atienda a la mujer, y Jesús la quiere atender, pero va a actuar de la manera que piensa el nacionalismo judío, de la manera que piensan, por tanto, sus propios discípulos. Recordemos, es una mujer extranjera que no pertenece al pueblo de Israel. Pues bien, en un primer momento Jesús no le hace caso y actúa como si no la hubiera oído. En un segundo momento, los discípulos le piden que la atienda, o sea, que hable con ella para que deje de gritar detrás de ellos, llamando la atención de todos. Y cuando Jesús se dirige a ella, es para afirmar lo que están pensando los discípulos, no para decir lo que él piensa. Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Cualquiera, después de una frase tan lapidaria, se disculparía y se retiraría con la cabeza baja. Pero la mujer, desde su corazón de madre, le insiste sin argumento alguno, con tono imperativo a la vez que suplicante: Señor, socórreme. La segunda frase que Jesús le dirige es como para echarse a llorar y salir corriendo. Parece insultante, pero Jesús insiste en la idea del nacionalismo judío. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero lejos de hacerle retroceder en su empeño, más bien parece que la mujer se crece ante tanta adversidad y, sin negar lo que Jesús le acaba de decir, le muestra su confianza en él e insiste en que puede atenderla. Solo entonces es cuando Jesús hace y dice lo que piensa: ¡Qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que desees. Y con esas palabras, su hija resultó curada. A Jesús le tocó una papeleta complicada en su misión en este mundo. Tenía que convertir en universal la fe de un judaísmo cerrado y replegado sobre sí mismo, que veía condenados al infierno a todos los que no pertenecían a su pueblo. Y no lo logró. La propia cerrazón del judaísmo le incapacitó para dar ese paso decisivo. Los propios discípulos tardarían tiempo en comprender esta cuestión después de los acontecimientos pascuales. De hecho,
Enseguida se planteó la misión de la evangelización fuera de las fronteras de Israel, pero había una tendencia judaizante muy fuerte y potente para conservar en la Iglesia naciente las costumbres y tradiciones de la práctica judía. El libro de los Hechos recoge ejemplos de debate y discusión, como los temas de la circuncisión o de la ingesta de los alimentos considerados como impuros. Incluso las primeras comunidades continuaron acudiendo a las sinagogas durante décadas, hasta que después fueron definitivamente expulsadas tras el incendio de Jerusalén en el año 70. Hasta entonces no se había renunciado del todo a la idea de que el judaísmo se abriera a la fe en Jesús y reconociera en él al Mesías prometido. Pero Jesús no accedió a ser un caudillo político o militar que organizara al pueblo contra los romanos, y esa era la idea que la mayoría del pueblo tenía de lo que iba a ser el Mesías que ellos esperaban. Dios, por tanto, puede actuar en cualquier persona, de cualquier lugar, de cualquier cultura, raza, ideología o religión. Pensamos que tenemos la exclusiva de la acción de Dios. Las mentes cuadriculadas son las nuestras. Nosotros nos montamos nuestras propias cuadrículas, pero no podemos encerrar a Dios en ellas. Dios es el que es y no el que nosotros nos empeñamos en querer decir que es. Una mente abierta estará más cerca de intentar comprender la acción de Dios. Una mente cerrada puede alejarnos de Él y podemos acabar presos en nuestra propia cuadrícula cartesiana. De hecho, puede haber gente de otras culturas que esté más abierta a la acción de Dios que mucha gente de la nuestra propia. Pues con este deseo de apertura de mente para poder comprender las acciones de Jesús y el mensaje de Jesús, os deseo que paséis un feliz domingo y una feliz semana. Nos volvemos a encontrar aquí, si Dios quiere, el domingo próximo. Hasta entonces, gracias.